Muy buenas noches, iglesia. En esta noche de oración tenemos el mensaje gracias al pastor Pedro Miguel Vázquez Amame, que es casado con Lina Aguilar Sánchez. Tienen 2 hijas y 3 nietos. Su fecha de conversión fue el 26 de enero de 1979, en la Yacim de Pueblo Libre. Tiene preparación académica en el Seminario Bíblico Alianza y el Seminario ¿Qué dice la Biblia?, con la categoría nivel A de reverendo. Es pastor desde 1984. Forma parte del equipo pastoral de las iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera de Pueblo Libre, de San Miguel, San Juan de Lurigancho, Jesús María y también de la Alianza Cristiana y Misionera de Paucarbamba en Huánuco. También fue cofundador de las iglesias Alianza Cristiana y Misionera de Breña, San Martín de Porras, San Juan de Lurigancho, Barranca y Chiclayo. Fue pastor titular en las iglesias de Tablada, Lurín durante 4 años, Ambo en Huánuco durante 2 años, Cañete durante 1 año, 28 de julio en Huánuco durante 8 años, Villa Salvador durante 6 años y Barranca durante 8 años. Tiene cargos directivos pastorales como vicepresidente de la Fraternidad de Pastores en Huánuco, tesorero de la región centro-oriental de la Alianza Cristiana y Misionera, pastor del Ministerio Paz y Esperanza Yadak, coordinador regional del Seminario Teológico por Extensión CETE, desde La Oroya a Pucallpa, y promotor del colegio David Livington en Huánuco. Preparemos nuestros corazones, hermanos, disfrutemos esta noche de oración como familia y sigamos orando desde nuestros hogares. Muchas gracias. Es una alegría para mí poder compartir la palabra del Señor. La lectura de la palabra de Dios está en Efesios capítulo 5, versículo 13. Efesios 5:13 dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Verso 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, háblanos, Señor, en este tiempo, que tu palabra sea pertinente para nuestras vidas. Transforma nuestros corazones y acércanos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Viviendo en la luz de Dios. Muchos de nosotros estamos acostumbrados, o hemos estado acostumbrados a ir solo los domingos a la iglesia. Hoy cuánto deseamos reunirnos en el templo, ¿verdad? Ya casi 2 meses que no lo hacemos. Pero la iglesia es cada persona que ha aceptado a Jesucristo como Salvador. Y a partir de allí debe de vivir una vida cristiana cada día, las 24 horas. Donde en todo lugar y en todo tiempo. Somos llamados a vivir en sinceridad y autenticidad cada día. Nosotros, pastores, constantemente estamos enseñando a nuestra iglesia que debemos de vivir como hijos de luz y que no debemos de participar en las tinieblas. Entonces, ¿cómo vivir en la luz de Dios? Del pasaje que hemos leído, vamos a sacar por lo menos 3 palabras que nos van a enseñar cómo vivir en la luz de Dios. La primera palabra que encontramos está allí en el versículo 14, la primera parte, y la primera palabra es despierta. Despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Todos los años, miles de personas mueren por cabecear o dormirse manejando. Otros pierden su empleo por no levantarse a tiempo y llegar tarde o por quedarse dormidos en su trabajo. Dios le dice a los hermanos de Efesios: despierta tú que duermes. ¿Y por qué esta expresión? ¿Saben por qué? Porque ellos en la iglesia se había introducido enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, como por ejemplo la idolatría, la inmoralidad, pecados en el matrimonio, y esto estaba contaminando a la iglesia del Señor. Una persona que duerme no es consciente de lo que sucede alrededor. Muchos no entendemos las cosas que suceden a nuestro alrededor porque nos hemos quedado dormidos y creemos que los tiempos son normales, que no pasa. Vivimos el día, nada más. Hagámonos una pregunta, por favor. ¿Cuándo un cristiano se queda dormido? Un cristiano se queda dormido cuando descuidamos nuestra vida espiritual. Cuando no hemos colocado a Dios por encima de todo, nos hemos relajado. Es por eso que el Señor Jesús dijo en Mateo 6:33:
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Colocar a Dios en primer lugar. Nos quedamos dormidos cuando no colocamos a Dios en primer lugar. Y cuando es así, entonces aparece la duda, la ansiedad, el miedo. Y todo esto impide que la palabra de Dios crezca en nuestras vidas. Por lo tanto, nos vamos adormeciendo poco a poco. ¿Sabe que la característica de una persona o de un cristiano adormecido o que está dormido es que se vuelve pasivo, se vuelve inactivo, tiene poca fuerza, está desanimado, es frágil, es vulnerable ante los problemas y dificultades? Y muchos cristianos nos hemos debilitado, nos hemos enfriado, muchos han caído, otros dejaron de crecer en su fe, fueron presa fácil de las tentaciones, de nuestros deseos carnales, de la atracción del pecado. Y el Señor Jesús nos va a exhortar y nos va a decir en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne es débil. La carne es débil. Por eso es que Dios nos dice, velen y oren. Esa es la manera de mantenernos entonces despiertos. ¿Qué debemos de hacer entonces para despertarnos? ¿Qué debemos hacer para que tú y yo no nos quedemos adormecidos? Y aquí creo que tiene la expresión cuando dice, despierta tú que duermes. Tenemos que reconocer nuestro estado, que estamos dormidos, que nos hemos enfriado. Tenemos que reconocer que hemos dejado que el pecado penetre en nuestras vidas. Hemos perdido pasión, fervor por Dios, fervor por su obra. Y debemos acercarnos a Él y confesar nuestros pecados y pedir perdón. Interesante que el Salmo 38, 18 dice, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Aquí encontramos a alguien que reconoce su pecado, que reconoce que está adormecido. ¿Y tú? ¿Cómo te encuentras? ¿Es la expresión que Dios te dice a ti, despierta? ¿Es tiempo de que despiertes? ¿Te has quedado dormido? Aquí encontramos la segunda palabra. Vamos a la segunda palabra. El versículo 14, la primera parte dice, despiértate tú que duermes, pero la segunda parte dice, y levántate de los muertos. La segunda palabra es levántate, levántate de los muertos. Todos los que somos cristianos sabemos que la muerte es la separación del hombre con Dios. Por lo tanto, el ser humano está separado de Dios. Eso lo dice Romanos 3:23. Cuando encontramos ahí que dice, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Entonces, todo ser humano como pecador está separado de Dios. Y Dios nos dice que la persona que se ha adormecido, entonces tiene que levantarse de entre los muertos. Ahora, para que una persona se levante de su adormecimiento, debe no solamente reconocer su pecado, porque es el primer paso. Reconozco que mi condición no está bien delante del Señor. Pero lo segundo es, debe arrepentirse de su pecado. No solamente es, sí, yo soy un pecador. No, lo siguiente es, pido perdón por mi pecado, me arrepiento. Y acepto a Cristo como el Señor de mi vida. En otros casos, algunos ya son cristianos, tendrán que hacer de Cristo su Señor. Porque la persona que se ha adormecido no tiene a Cristo como Señor. Y entonces debe demostrarlo ¿con qué? Con su forma de vida, con un nuevo estilo de vida, porque ahora se ha acercado al Señor con un corazón contrito y humillado. A partir de ese momento, usted tiene que ser luz. Usted tendrá que dejar sus antiguas costumbres, sus deseos pecaminosos, sus antiguas tradiciones, su forma de vida, su forma de hablar. Ahora es guiada por la palabra del Señor. Y debemos de levantarnos de nuestro estado de sueño y nuestra falsa seguridad. A veces estamos tan seguros de lo que hemos logrado en la vida. Fíjese, hace unos días atrás, con exactitud casi 2 meses, teníamos trabajo, teníamos para disfrutar, teníamos para divertirnos, teníamos para reunirnos entre amigos, ¿verdad? Y mire, toda esa seguridad se cayó de un momento a otro.
Es por eso que Dios nos está diciendo, levántate de los muertos. Y ese levántate de los muertos es un llamado para apartarse de los caminos de pecado que nos llevan a la muerte. Y es interesante que el profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 7, nos va a decir lo siguiente. Isaías 55, 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Mire, su camino, su obrar, su mente, vuélvase a Jehová. Y cuando yo me vuelvo a Jehová, Él tendrá misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios dice, deja la mala vida, deja esa vida de pecado, acércate a mí, deja de estar durmiendo, estar adormecido y vuélvete a mí, porque yo soy amplio en perdonar. Dios espera por usted. Y sabe que hay algo importante que hay que tener en cuenta. Dios espera por usted, porque Él está con los brazos extendidos, esperando por ti. Esperando por ti. Y en tercer lugar, la tercera palabra, la encontramos en el mismo versículo 14, pero la última parte, cuando dice, y te alumbrará Cristo, y te alumbrará Cristo. La tercera palabra es alumbra. Cuando estamos dormidos y no nos levantamos, llega a nosotros la ceguera espiritual. No vemos las cosas de Dios, no entendemos las cosas de Dios. Allí 2 Corintios 4:4 lo va a decir, Pablo lo va a explicar, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando nosotros nos hemos quedado dormidos y no nos levantamos, nuestros sentidos espirituales entonces se endurecen, se vuelven insensibles, tenemos ceguera espiritual y no entendemos lo que está pasando. Mire, si no sacamos algo bueno de todo lo que ha sucedido, Dios tiene un propósito para cada uno. Esta pandemia, ese tiempo de este virus, el COVID-19, si nosotros no sacamos algo positivo, porque Dios tiene un propósito para tu vida y para bien, porque los pensamientos de Dios son buenos. Si no sacamos algo bien, entonces no valió la pena nada de esto. Tenemos que entender que Dios ha mandado todo esto y hay algo que tenemos que entender. Porque si no, el pecado nos ha cegado. Y Dios nos dice, despierten, estén alerta. Debemos desechar las tinieblas, el pecado, el viejo hombre. Y Pablo otra vez va a mencionar allí, en Efesios va a decir en el capítulo 4, verso 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Recién, querido amigo y hermano, recién cuando hemos tomado estos pasos, entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque es Cristo ahora quien alumbra nuestra mente, alumbra nuestro corazón a través de su palabra. Y es por eso que el salmista va a decir en el Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Guía nuestros pasos para no tropezarnos, para entender los tiempos, para saber qué es lo que está pasando y podemos entender porque Dios nos va guiando nuestros pasos. Volveremos entonces cuando hacemos eso y Cristo empieza a alumbrar en nuestras vidas, volveremos a descubrir el tesoro que tiene la oración, el sabor de la oración. Le agarraremos el gusto otra vez a la Biblia, nos gozaremos en alabanza, serviremos con pasión, nos reuniremos como hermanos para gozarnos y alegrarnos. Estaremos dichosos porque estaremos listos para compartir la palabra del Señor a todo aquel que cree, que no cree en Él, para hablarle de la salvación en Cristo Jesús, para enseñarles que en Cristo está la salvación de nuestras vidas. Así que eso es lo que Dios quiere hacer. Ahora Él empieza a alumbrar nuestras vidas y encontramos el gozo en la presencia de Dios. Muchos hemos perdido el sabor, muchos hemos perdido el gozo, muchos hemos perdido el deleite
en la presencia del Señor, porque nos hemos quedado adormecidos, porque no estamos dispuestos a levantarnos y menos a que el Señor nos alumbre. Bien diría el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Fíjese las expresiones, plenitud de gozo, delicia al estar en su presencia. De esa manera entonces nosotros podremos vivir en la luz de Dios. Permítame terminar. Un hombre se convirtió al Señor Jesucristo y cuando fue a su casa muy contento, muy alegre, le contó a su esposa y su esposa se escandalizó y le dijo, no puede ser, nosotros toda la vida hemos sido católicos, así que de ninguna manera, y lo abandonó. Y lo abandonó. Después de un tiempo, ella volvió. Y al volver, ella le dijo, mira, si tú quieres que vivamos juntos y unidos, y tú quieres ser cristiano, y quieres seguir a Jesucristo, muy bien. 3 condiciones te voy a dar. 3 condiciones. La primera, no puedes mencionar el nombre de Jesús cuando estemos juntos. Segundo, no puedes orar en voz alta. Y tercero, no puedes leer la Biblia en voz alta. Como él estaba contando al pastor después de un tiempo de todo esto que había pasado, y el pastor le pregunta, ¿y tú qué le dijiste? Yo le dije que sí, que estaba de acuerdo. Y el pastor exclama y dice, ¿pero cómo? ¿Has abandonado tu fe? No, le dice el pastor. Ella se olvidó de prohibirme de vivir la vida de Cristo. Y es por eso que a partir de ese momento empecé a vivir la vida cristiana, a vivir una vida ejemplar. Y a través de mi vida y de mi ejemplo, ella fue ganada para Cristo. Dios transforma las vidas, pero Dios nos llama a que nosotros vivamos una vida ejemplar. ¿Cómo? Viviendo en la luz de Dios. Pregunto, ¿estás viviendo en la luz de Dios? ¿Te estás levantando del adormecimiento que tienes y estás mostrando una vida ejemplar, alumbrando ante este mundo lleno de tinieblas? Que Dios te bendiga y te guarde y que te permita volver a Él con todo su corazón, con fervor y pasión. Que el Señor te bendiga, que el Señor les guarde. Un abrazo para cada uno. Muy buenas noches, Iglesia. Ahora continuaremos con los motivos de oración. Oremos por Ricardo Clemente y Washington Yepes, que son policías y presentan los síntomas del COVID-19. El lunes se le entregarán los resultados del examen de hisopado. Oremos para que Dios los guarde y los cuide de esta enfermedad. Oremos también por la celebración del Día de la Madre que realizaremos como iglesia el día sábado, que sea un grato momento para las madres de nuestra iglesia. Oremos también por nuestra iglesia, agradeciendo el grato momento de oración que compartimos el día de ayer, y que Dios siga cuidando a nuestras familias. Y también para que Dios nos guíe en esta nueva etapa de aislamiento social. Oremos para que Dios brinde sabiduría a los gobernantes de nuestra nación, y sea Él quien guíe al pueblo peruano. Sigamos orando, iglesia.